inicio la grabación. Ahí va. ¿Qué tal, Heriberto? Oye, el otro día después de la clase de Alan, sobre lo que estuvimos viendo de la telefonía analógica, me quedaron un poco de dudas o incertidumbres sobre algunos conceptos. Este, Como por ejemplo, ¿tú qué recuerdas que son los circuitos telefónicos o para ti qué son los circuitos telefónicos? Mira, yo lo que recuerdo que explicaron, recuerdo vagamente, que a los circuitos telefónicos se les denomina también como líneas telefónicas, es decir, que son conexiones físicas, es decir, pues se podría decir que por cable, que están entre el teléfono y la central del proveedor de servicios. Pero hablando ahorita ya que mencionas eso, ¿no sabes tú a qué se refería cuando mencionó lo de cómo se mejoran las conexiones de estos circuitos en la actualidad? Pues ah, me parece que había, bueno, que en la información que investigamos decía que se potenciaron las conexiones mediante bucles bueno, de cableado, la cual era la transmisión por fibra óptica. Esto, pues, como sabemos, la fibra óptica, tienes muchas ventajas sobre los cableados, por ejemplo, cobre. Algo así es de lo que recuerdo. También lo que no recuerdo exactamente era sobre lo que decía que era lo que incluyen los cableados, perdón, los circuitos telefónicos hoy en día. O sea, qué es por ejemplo, si tú tienes un cableado telefónico actual o digital, por ejemplo, qué es lo que tiene o lo que te ofrece ese cableado telefónico hoy en día. ¿Tú recuerdas? Sí, pues mira, de hecho, no es mucha cosa lo que incluyen. Bueno, es mucha cosa, pero si hablamos en temas tecnológicos, pues incluyen lo que viene a ser el audio, el servicio de datos o el ancho de banda. Por ejemplo, no sé si tú recuerdes lo que mencionaba el profesor sobre qué tipo de cableado se utilizaban los circuitos analógicos. Fíjate, yo en eso recuerdo que dijo que los cables se usaban para que, o sea, que los cables que se usaban eran normalmente de cobre, aunque también se usó aluminio y se llevaba de dos en dos, separados aproximadamente por 25 centímetros, sobre postes y más tarde como cable de par trenzado de 2 hilos. De hecho, sí, sí, Entonces, sí. espera, lo que yo no recuerdo es cuando dijo algo así como, ¿cuál es una de las razones por las cuales se reemplazó la telefonía analógica? ¿Tú lo recuerdas? Sí, de eso sí, de lo anterior que mencionas, sí, lo del el cableado que se utilizaba, pues era cobre, efectivamente, de 2 hilos. Y bueno, de las razones, de las principales razones por las que se reemplazó la telefonía analógica, fue porque, principalmente por el cableado. Ya que por ejemplo, si tú querías tener dos teléfonos, ocupabas un cableado desde la central telefónica o desde la centralita hasta tu casa, uno por cada teléfono. Y además, pues el mismo cableado pues era muy costoso para las compañías. Entonces, no era, o sea, ya que se pudieron implementar otras cosas, pues dejamos de lado la telefonía analógica por los mismos costos elevados. O sea, era muy, muy costoso para para las empresas de telefonía. Este, También, ¿qué fue lo otro que vimos? Ah, de las centralitas telefónicas. Este, ¿Te acuerdas más a detalle tú qué era la centralita o cómo se le podía llamar también a la centralita? Recuerdo que había un nombre, pero no recuerdo también cómo se le podía llamar a a la centralita. ¿Te acuerdas tú? Mm, el nombre exacto no recuerdo, pero fíjate, eh, de hecho esto lo comentamos con algunos de mis compañeros, no sé si te acuerdas, que de hecho lo dijimos en una llamada, que las centralitas son aquellas que están basadas en la tecnología analógica, no sé si tú recuerdas esa parte, por lo que las llamadas son conmutadas y redirigidas al destinatario. Esa también puede ser conocida como conmutador. Ándale, eso era el conmutador. Sí, sí, sí.
estaba como, no me acordaba porque también ya ves que habíamos visto ya en telefonía más actual lo del patch panel que era para telefonía. Me confundí entre eso Ujú. o el conmutador. Este, Ah, pues mira, otra cosa que a mí no me quedó del todo clara, y es algo que estaban hablando mis compañeras, que ayer, o hace unos días, era pues de eso mismo, de la centralita, de ujú. cuál es su función o para qué funciona. Pues hacía, recuerdo que básicamente su función era interconectar, pues los aparatos telefónicos de los usuarios con la central principal o con las líneas troncales, que eran las de las empresas de telefonía pública. Eso era básicamente así como que toda su función, no era como algo así muy, en específico o más detallado, creo que eso es de lo que recuerdo. También, ahorita que dices de eso, creo que también había una manera de clasificarlas o una clasificación básica de estas centralitas telefónicas, pero de eso sí no te sabré decir, no sé si tú te acuerdes. Creo que sí. No sé si te refieres a la clasificación de analógicas y digitales. Ah, eso, Ah, pues sí. fíjate, está bien fácil. Las analógicas, te las describo fácilmente. Estas enviaban y recibían llamadas a través del cableado de cobre, pues del tradicional, del que se usaba pues hace muchísimo. Ajá. Y actualmente se usa más que nada la digital, que esta pues te la describo también de manera muy simple. Puede ser considerada como una central telefónica, la cual puede estar alojada en la nube y transmitir las llamadas a través de fibra óptica o mediante un conmutador. Esta hace llegar la señal por cable de cobre convencional. Mm, bueno, sí, ya recordé más sobre eso. Gracias. Sí, pero esas son las dos clasificaciones más generales que tienen. Va, va, va. No sé si tú recuerdas cuál es la estructura general de una red telefónica. Bueno, pues mira, para tratar de explicarlo, bueno, recuerdo que en lo de la investigación había un dibujito, mm, gráfico, una descripción gráfica donde estaba un circulito. Bueno, ponle, mi mano es aquí es la centralita, o sea, el centro es la central telefónica y mis dedos, ponle que fueran los nodos o el cableado que va hacia la casa del usuario. Entonces, básicamente es una central telefónica y van los nodos o las líneas telefónicas hacia el equipo telefónico. Básicamente esa es la estructura general de de una central telefónica. A grandes rasgos así es, la central telefónica y de ahí se desvían los nodos o líneas telefónicas hacia cada equipo. Mm, Fíjate, eso es algo que se me complicó mucho cuando a la hora de investigar, no lo entendía, pero ahora que me lo explicas así, me es mucho más fácil entenderlo. sí, 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 sobre eso, ¿qué más te iba a preguntar? Recuerdo que también nos había preguntado cuál era el propósito de la centralita telefónica, pero Sí, no pues logro recordarlo. realmente el propósito general de una centralita telefónica es permitir la gestión de llamadas internas de una empresa, y a la vez emitir y recibir llamadas del exterior. Con esto pues se hace mucho más fácil la comunicación entre una empresa y un cliente. Ya con eso ya voy agarrando más, bueno, ya me voy acordando más porque la verdad sí, así como que me quedó dudas y se me pasó, o más que nada me dio un poquito de pena preguntarle al profe. Oye, ¿tú te acuerdas cómo funcionaban los conmutadores o pues como se les dice, ¿no? Las centralitas antiguas. Sí, mira, recuerdo que hasta lo llegué a ver no me acuerdo si fue en un video de YouTube o en una película, pero se cuenta que estaba una persona en una cabina, ponle como la caseta de las señoras que está recibiendo las llamadas de taxi aquí en Outland.
Está la señora ahí sentada con un montón de conexiones de cables, literal así, un montón de cables, exagerado. Y bueno, llegaba la llamada. Este, entonces llegaba la llamada de un usuario hacia a la central o la caseta, la respondía la persona encargada de la caseta, y ya decía, ah, no, pues quiero comunicarme con Heriberto, por ejemplo. Y ya la señora buscaba manualmente, físicamente el cable que te pertenecía a ti, Heriberto, conectaba el Ajá. cable de la otra persona que quería comunicarse contigo a tu teléfono y ya era pues, como cómo funciona la central, las centralitas o conmutadores antiguos. O sea, literal, una persona conectaba el cable de la otra persona con el tuyo para que hubiera comunicación. Algo así. O sea, ¿te refieres a que las cosas no eran automáticas? Una No, persona tenía que conectar un cable para que ella se pudiera comunicar conmigo. antes era así, manual. Imagínate la persona encargada de, no sé, me imagino que tenían que relevarlos. Imagínate tener que estar todo el día una persona ahí recibiendo llamadas y cambiando cablecitos manualmente. Sí, sí, es muy pesada. Sí. Este, pero bueno, lo bueno que eso ya no existe. Este, mm, algo de lo que no estoy seguro es también cómo se transportaban las señales o sea, del emisor, o sea, de un usuario a otro. Bueno, no tanto así. Reformulo mi pregunta. ¿Cómo, más bien, cómo viajaban en ese tipo de telefonía antigua o analógica las señales de teléfono? O sea, ¿cómo era posible o de qué forma viajaban las señales a través del cableado? Ah, pues muy, muy sencillo. Estos viajaban mediante impulsos eléctricos, los cuales se transformaban en voz. Es decir, pasaban como... Pone que el cable era el filtro hacia la conversión. Ajá. Y esos impulsos eléctricos se convertían pues a lo que conocemos como sonido. Entonces era muy... Esa es se puede decir la explicación sencilla que te podría dar para decirte cómo es que se transportan las señales del emisor a receptor en la telefonía analógica. Ah, ok, ok. Ya, sí. Mm, Mm, oye, ¿tú no sabes dónde se encuentran este tipo de lugares? Me refiero a las centralitas. bueno, si no me equivoco, las centralitas de telefonía antigua, pues bueno, por lo regular, como te platiqué anteriormente, eran casetas que se encontraban ya sea en un edificio, en la calle, mm, y pues creo que también se puede considerar como centralitas las de telefonía digital o actual. Y pues estas pueden ser en edificios, oficinas. Si no mal recuerdo, así era. No sé si alguna otra duda más que pueda ayudarte, porque te digo, recuerdo algunas cosas de lo de la clase, pero no todo. Nada, con respecto a las centralitas estaría todo bien. ¿No te acuerdas? Tocamos un tema, algo con la estructura de la red telefónica. No sé si recuerdas algo de eso, como por ejemplo la degradación de señal en la telefonía analógica. ¿Recuerdas qué era eso? Bueno, la degradación de señal, bueno, a- basándome en lo que investigué y a lo que hemos visto en redes y todo eso, o sea, la degradación de una señal en general es, por ejemplo, ah, que se va perdiendo la intensidad de la señal o la fuerza de esa señal. Y al igual en la telefonía antigua, que era por medio de cableado de cobre, ya ves que el cobre no tiene mucho alcance, pues, o sea, lo puedes usar en una distancia como de aproximadamente 99 metros. Entonces, la señal pues tenía una degradación en llamadas de larga distancia. Iba, por ejemplo, a una llamada de 30 40 metros.
pues no había tanto problema, pero ya intentabas comunicarte con una persona que vivía más lejos o que, bueno, que la línea entre ustedes de comunicación estaba más larga, entonces ahí sí había pérdidas de señal, eso se refiere con la degradación de señal, o sea que poco a poco a veces se escuchaba muy bajita la voz o lo escuchabas muy lejos, a eso me imagino y eso creo que se refiere con la degradación de señal. Esto es lo que conocemos como atenuación, ¿no? Actualmente con Ah, la telefonía moderna. ándale, exacto. Antes era como que la degradación de señal y ahora es la atenuación. También creo que algo había referido con eso, o sea, de lo que me preguntaste, creo que también había algo que iba de la mano del por qué se había cambiado a la fibra óptica, pero no recuerdo totalmente. Recuerdo que era algo de la señal, pero no recuerdo bien así qué era. No sé si tú te Sí, acuerdas. pues es que sí, realmente la fibra óptica puede pues, transportar muchísimos más datos a muchísima más velocidad. Entonces puede llegar de punto A punto B de manera más rápida y pues con una mejor calidad de señal, ¿no? Ya que mencionas que el cableado por cobre tenía ese tipo de degradación de señal, pues la fibra óptica ya no tiene este problema. Bueno, pues pensando, Entonces, esa es una de las principales razones por las cuales se cambió del cableado de cobre a la fibra óptica. pues poniéndolo así, sí tienes razón, o sea, con lo de que te dije antes el cobre y con lo de las ventajas que tiene la fibra óptica, pues es lógico. Es una gran mejora. Oye, con respecto a la telefonía analógica, Ajá. con una sola línea de cable, ¿se puede tener varios teléfonos o era necesario una línea por teléfono? Fíjate de eso también, de lo que te decía que estaba la caseta con el montón de cables. eh, También no me acuerdo cuándo me puse a ver eso, pero creo que fue en lo de la misma investigación de la tarea, que me aparecieron imágenes de las calles de, por ejemplo, de una ciudad. Si ahorita tenemos cables en las calles, así se nos hace exagerado. Antes que eran lo de la telefonía antigua, había como 10 veces más, yo creo, de cables, de que cada teléfono ocupaba su cablecito. O sea, ponle, tú tenías una empresa en la cual tenías 10 oficinas, cada oficina ocupaba su teléfono. No, pues ocupas 10 cables porque cada cablecito es solamente para un teléfono, no como ahora, de que te llega, bueno, por ejemplo, en el trabajo tenemos dos teléfonos, bueno, son de hecho tres, y nos llega un solo cable de la terminal hacia el domicilio. No ocupamos tres cables, uno para cada teléfono. Esa era también una de las que yo considero desventajas, porque antes ocupabas un cable para cada teléfono. Así que el montón de cables, O imagínate. sea que si en tu casa tenías dos teléfonos, no sé, uno en tu cuarto y otro en la sala, tenías que tener un cable para cada teléfono. Ajá, imagínate. Este, ahorita que hablas de eso, también creo que había niveles o algo así para estructurar o cómo se estructuraban las redes telefónicas, pero de eso también no Sí, de hecho recuerdo. son dos niveles, uno es el nivel local Ajá. y el otro es el nivel de tránsito. Aunque, si no mal recuerdo, en algunos casos, y dependiendo de su antigüedad, pueden atender a llegar hasta más niveles. Mira, como por ejemplo, el nivel local está compuesto por centrales autónomas con sus unidades remotas. En algunos casos, el tráfico lo justifica, se incluye también centrales del tipo Tardem, que operan el tránsito entre las centrales locales, que a su vez se pueden distinguir entre centrales cabeceras y centrales congeladas funcionalmente. Entonces, la que no me queda muy clara es la otra, no sé si tú la recuerdes, que es la de nivel de tránsito. De esa, fíjate, creo que de esa sí recuerdo un poquito. Estas conexiones de unas centrales a otras eran las que se realizaban por caminos redundantes.
para así tener eran más fiables, pues. No, por ejemplo, si creo que decía algo así como de previsión de fallos en alguna ruta del cableado. Más no recuerdo tanto, solamente recuerdo así que eran un poquito más fiables por la misma redundancia de fallos, pues. Ujú. Ah, Oye, ¿y tú sabes a qué nos referimos con la red directa o red dirigida? mm, de esto déjame hacer un poquito de memoria porque de eso creo que era, bueno, creo que era un tipo de red donde los conductores se propagaban eléctricamente de una sección de cable eh, a otra, en donde los empalmes, pues eran nodos. Mm, Mm, creo que estos estaban conformados en pares y estaban unidos directamente hasta la central que distribuía el servicio de telefonía. Creo, órale. creo que algo de eso hablaba. Sí, sí, creo que sí, ya estoy haciendo un poquito más de memoria. Y sí, exactamente hablaba de eso. Sí, era de los conceptos que están un poquito, como que no hemos tocado tanto y que como que no me quedaron así mucho, no se me pegó mucho de la investigación. Oye, y ya pasando de tema un poquito, no sé si recuerdes, ya hablando de la telefonía analógica, recuerdo que una de sus principales características era que permitían una sola comunicación por línea, se podría decir que contratada. Ajá, Mayoritariamente es utilizada en los mercados pues residenciales o sí, ya sabes, sí me entiendes, ¿no? sí, sí, sí. Y la línea va bajo un número de identificador. Entonces, lo que en sí no recuerdo a detalle es en qué línea se encuentra este tipo de telefonía. Estos, No a detalle, solo que no recuerdo. si, Eh, si no me equivoco, creo que estos pertenecen a la red de telefonía conmutada, según lo que yo tengo en mi investigación y a lo que leí. No sé si está en mm, lo correcto. También, ahorita que estamos en eso de ventajas, desventajas y eso, ah, creo, bueno, no recuerdo si solamente hablamos de ventajas y también de desventajas de la telefonía o de una línea analógica. No sé si tú recuerdas si había desventajas de la telefonía. de hecho, mira, no recuerdo muchas de sus ventajas, pero recuerdo una que se nos hizo hincapié en ella, ya que era de las más importantes. De la principal desventaja de las líneas analógicas, Ujú. y era que estas líneas presentaban un problema, el cual es conocido como degradación de señal, que como mencionamos anteriormente, era la pérdida que había pues de llevar la información de un punto A a un punto B, es decir, la información se perdía en el transcurso del camino. Entonces, esa era una de las principales desventajas de tener la telefonía analógica. Ándale, recuerdo que venía esa. Sí, 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 era esa la que me faltaba porque ya ves que habíamos hablado también de costos de cableado y todo eso que era más caro también. Ah, tienes razón. ¿Tú sabes cómo es que se puede evitar la pérdida de señal? O sea, o cómo es que la evitaban anteriormente con las líneas analógicas. Mm, bueno, en eso creo que, no me acuerdo, lo hablamos anteriormente, creo que era distorsión, no era distorsión. Bueno, lo de la atenuación de la señal, pues. Este, eso, bueno, lo trataban de solucionar con repetidores, los cuales, pues, como sabe, ya ves que hemos visto en redes de que un repetidor, pues, recibe una señal que se está debilitando. Al llegar al repetidor, pues le da mayor fuerza, haciendo que llegue con buena intensidad hasta el otro punto que es necesario. Pero lo malo de estos era de que, bueno, los repetidores que utilizaban para eso, este, metían mucho ruido en la línea. Entonces eso causaba interferencia en la llamada. Ponle que se escuchaba, por ejemplo, cuando ahorita.
que estás tú donde hay buena señal, pero la otra persona no tiene muy buena señal, entonces a veces que se escucha que no te escucha la otra persona o que de repente se pierde la comunicación. Pero lo que se Ujú. utilizaba para evitar eso eran los repetidores. Este, mm, creo que también leí algo sobre que habían o tenía un objetivo o estaba pensado para algo la telefonía analógica. De eso nomás no se me pegó mucho. No sé si tú te acuerdas para qué estaba pensada la telefonía analógica. Pues igual que pues actualmente, ¿no? Estaba pensada para pues para transmitir voz, hacer llegar un mensaje de un lugar a otro. Aunque se dice que también pueden transportar datos. Quizás no de una manera muy eficiente como lo es ahora, pero se pueden transmitir datos de pequeñas, se puede decir, dimensiones o pequeñas capacidades. Oye, una preguntita. A ver, dime. Ahorita acabo de ver. ¿Tú recuerdas en qué se basan las redes de acceso con cobre? Bueno, pues mira, esta era una conversión de línea analógica, bueno, la convencional, la que se utilizaba antes, a una línea digital de alta velocidad, por ejemplo, a fibra óptica. Eh, ¿Para qué nos ayuda o en qué nos beneficia esto? Pues bueno, como sabemos, el cobre, bueno, la fibra óptica ya a veces, ya ves que es bien caro, un pedacito te cuesta bien caro. Entonces, bueno, las líneas, de acceso de cobre se basaban en de que eran accesibles a su costo, entonces se utilizaba eh, cierta parte de la red de cableado de cobre y ya solamente se hacía la conversión a una línea digital actual, por ejemplo a fibra óptica. Esto bajaba los costos y pues era para tener, por ejemplo, era tipo beneficio de la empresa y también trataban de darle un poquito de plus con la fibra óptica. En sí se basaban en eso, pues, de que era una conversión, por ejemplo, unían cobre con fibra óptica, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y ahorita, recordando de eso, no recuerdo, bueno, recuerdo lo de que también vimos algo sobre la tecnología ADSL, pero no me acuerdo si esa Ujú. solamente podía funcionar en cobre, perdón, en fibra óptica o también funcionaba en cobre, no me acuerdo si era compatible con el cableado de cobre. No, de hecho, fíjate que sí era compatible con el cableado de cobre, ya que esta, bueno, todavía permite la conexión a Internet mediante el uso de la línea telefónica tradicional. No sé si recuerdes, hace unos ayeres aún utilizaban este tipo de líneas Sí, para dar pues Internet a las casas, aunque este era pues muy inestable o de baja velocidad, sí, pues ya ves que pero pues se puede transmitir información digital de modo analógico a través de cable de pares simétricos de cobre. sí, de hecho, ahorita que dices eso, ya me acordé que hace varios años, todavía cuando tenía otro servidor de internet, me acuerdo que llegaba por cobre, ya me acordé que sí, sí es cierto que el ADSL sí trabaja en cobre también. Sí, sí. Oye, ¿tú sabes para qué? O sea, entiendo el concepto, pero ¿tú sabes con qué fin específico fue diseñado? eh, Se puede decir que la red con cable de fibra óptica. Mm, Bueno, a lo que leí y a lo que sé, bueno, pues ya ves que la fibra óptica, por ejemplo, voy a tomar otra vez el ejemplo o la comparación de cobre con la fibra óptica. El cobre, pues, estaba limitado a cierta velocidad, cierto ancho de banda. Y pues ahora con la fibra óptica, pues lo que se quiere lograr, bueno, o lo que se ha logrado más bien, porque pues ya ves que en muchas partes ya están metiendo la fibra y ya en mayor parte ya es fibra óptica. Bueno, lo que se quiere tener es no tener limitaciones de ancho de banda ni de velocidad. Por ejemplo, el cable de cobre, nos da una velocidad, por ejemplo, de 100 aproximadamente de 100 megas. Y pues con la fibra puedes obtener hasta
bueno, lo mínimo que he visto yo es como 200 megas, entonces te dobla la velocidad y también te aumenta muchísimo el ancho de banda. Te da muchas prestaciones, pues entonces lo que se quiere lograr principalmente es una mejora. Y ya por último, para concluir este tipo de preguntitas, Ajá. que ha sido un placer hablar contigo. Ah, pues No sé si recuerdas cuántos metros soporta el cable telefónico de cobre. sí, creo que sí, al igual que, por ejemplo, el UTP de red y los demás cables, creo que son 99 metros máximo para evitar también lo mismo que habíamos estado hablando de la atenuación o que pérdida de señal. Pero Mm, son máximo 100 sí, porque metros. entre más distancia hemos mencionado que puede haber una pérdida de señal o una debilitación. Como mencionamos anteriormente, actualmente se le conoce como atenuación. Entonces, tú dirías que lo recomendable máximo en la longitud del cable serían 99 metros. Sí, ya 99 como máximo. Bueno, 90 y no te los ando recomendando mucho. Es como que pues, hasta 99 máximo, ¿verdad? Pero si puedes, pues mucho menos. Tratar de evitar Bueno, cobra a pues mucha larga. Y pues creo que a lo que recuerdo era de todo lo que vimos. Y pues ya ahora sí que con esta plática ya, ahora sí ya estoy preparado así para si el profe nos pregunta. Ya con esto ahora sí siento que la armo. Gracias sí, igual. por echarme la mano con esas dudas. Sí, no hay de qué. Cuando quieras, aquí estamos para estudiar juntos, ya sabes. Sale, nos vemos en clases. Cuídate. Igual. Buenas noches. Buenas noches.